Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta de este miércoles 4 de diciembre, ombligo de la semana. Como siempre, un compendio de las informaciones más importantes en nuestros comentarios para que usted comience su jornada de este día completamente informado de todo lo que acontece en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por la sintonía en esta mañana lluviosa en la capital dominicana. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Ana Mercio Tañe, buen día. Cristian Cabrera también, a los amables televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Este miércoles, un miércoles pasado por agua en algunas zonas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Esto ha refrescado un poquito la temperatura porque había estado bastante calurosa y eso como que, Sí, porque como que le da un olorcito a Navidad. Sí, como un calor extraño ayer en la tarde. No, mucho calor. Yo no sé en cuánto subió la temperatura, pero estaba fuerte. El martes pasado, este martes, pero fue bastante caluroso. El frío y la brisa navideña como que Se han mudado. todavía no tienen ese toque que... ¿Tú sabes Y que mira que normalmente ya para estos días, el frente frío que hay en el norte baja bastante y ahora no se ha estado sintiendo, pese a que hay frío en todo Norteamérica. De hecho, nevadas que inusitadas. Claro, mira, no se esperaba. en la cumbre que reúne a los mandatarios sobre el cambio climático en la que está nuestro presidente Danilo Medina, se dice que cada temporada, cada época va a ser más caliente. Y si eso es aquí que nosotros estamos sintiendo, claro, a veces hay gente que está trabajando en aire y no percibe estos cambios de temperatura, pero usted sale a la calle, mire. Pero hasta en aire se percibe, porque cuando el ambiente está frío, los acondicionadores enfrían mucho más. Bueno, por ejemplo, hoy la temperatura... Si no son de los que tienen temperatura controlada, enfrían mucho más. Hoy la temperatura está muy buena para aquellos que les gusta el frío porque cayó una buena agua en la madrugada. Y nosotros llegamos aquí buscando, yo vivo buscando dónde me voy a sentar en el set que no me dé el aire directamente porque hoy está frío. Pero a veces la temperatura está muy caliente en el entorno de nosotros. Señores, muchas informaciones en este día. Tengo que reconocer ante ustedes como público que mis dos compañeros tienen boca de chivo, que ayer fueron los primeros que dijeron que la Junta iba a dar prórroga a los partidos políticos organizados de este país, que están tan bien coordinados y manejados que no le da el tiempo. Y yo creo que cuando usted sienta un precedente de dar la primera prórroga, ya todo lo que viene detrás va a ser prórroga, porque dieron la primera, dieron la segunda, pues ya los partidos políticos están preparados para esto. Esa 72 horas más para resolver las inscripciones a nivel municipal. Ustedes saben que hay muchas organizaciones que aún no están definidas. Ayer las redes sociales decían que el actual alcalde del Distrito Nacional, las redes sociales y en boca de mucha gente escuché que aunque está reservada la candidatura, parece que en los últimos años el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, no ha querido, no se siente cómodo o no prefiere identificarse con el Partido Revolucionario Moderno. Es más, yo no recuerdo, y ayer trataba de hacer memoria, ¿cuándo fue la última vez que David Collado estuvo en una actividad del PRM como parte de esta organización? ¿Sabes qué a mí me parece extraño? Disculpa que te interrumpa, Ana Mercy. Sí. Cada vez que hay algo en el que el empresariado dominicano tiene interés en la Junta Central Electoral, hay una prórroga. Cuando País Posible iba a someter su candidatura, bueno, su aprobación primero, que fue rechazada en primera instancia, y luego pidió una reevaluación de la Junta Central Electoral, en la que se aceptó como partido organizado, establecido, inscrito en la Junta Central Electoral, hubo una prórroga. Y ahora, con el caso de David Collado, también hay una prórroga. Hay que decir también... Si es cierto, no sé, tú ves, pero hay que decir también que los que han criticado en torno a esta prórroga, ¿no? Los que han criticado a la Junta, tildándola de ser demasiado consecuente, vamos a decirlo, porque hasta ahora no ha sucedido nada
que haya estado fuera de la ley y que haya surtido algún efecto para que se llegue a alguna posición, vamos a decir. No se ha escogido a nadie mediante un método ilegal. Eso es lo que quiero expresar. Porque he escuchado a gente del PRM, de la Fuerza del Pueblo, incluso creo que al mismo Vinicito Castillo Semán, decir que la Junta ha estado confabulada. El único partido que no solicitó prórroga fue el Partido de la Liberación Dominicana, y yo quisiera que en este momento pues ellos hablen al respecto. Y esto lo digo porque estar hablando en contra de un organismo que tiene la responsabilidad, y quiero reconocer, incluso en los comentarios que he recibido en las redes sociales, el hecho de que realmente las elecciones son del pueblo, el evento es del pueblo, pero el gran responsable de todo esto es la Junta Central Electoral. Y si empezamos denostando, si empezamos descalificando y tachando la imagen de quienes tienen la responsabilidad de realizar, custodiar y revalidar los resultados de unas elecciones, pues sencillamente estamos asistiendo a un certamen, o a dos certámenes, en este caso las municipales y presidenciales, que con unos jueces, con unos árbitros que sencillamente, a la luz de las críticas, no deberían estar ahí. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se le hace algún llamado a la Junta Central Electoral, en el entendido de que si con ellos voy a participar o si con ellos voy a ser parte de este proceso, entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de ellos. No significa esto que si hay algún indicio y pruebas sobre actitudes y decisiones que riñen con la ley, no se le enrostren, no se le digan, no se le haga saber, incluso vía por escrito. Yo lo que pienso es que hay canales correspondientes, hay pasos que dar para uno, y en este caso ellos, para los políticos poder canalizar sus quejas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo en un árbitro, lo que no creo es en las arbitrariedades. Yo creo en una ley, lo que no creo es en la sobreprotección de derechos de leyes. Ahora, que se le haya dado una prórroga, bueno, pidieron 48 horas, yo pienso que 48 horas no van a hacer la diferencia como para retrasar procesos. Ahora bien, que después de esas 48 horas no pidan 48 horas más, y que la equidad sea para todos los que participen en este certamen. Ojalá que terminen de presentar esas propuestas, ojalá. Sí, ya la Junta tiene prácticamente, para poder cumplir con esa misma equidad, que en cada proceso tener que otorgar uno que otro plazo, porque desde el principio, desde el primer plazo que establecía la ley de partidos y la ley de régimen electoral, comenzó cediendo, y cuando se comienza cediendo tanto, para poder nivelar, va a tener que tomar una conducta similar. Hasta final de este proceso, yo creo que la Junta Central Electoral va a tener esa problemática. Miren, yo quiero tratar el tema del informe PISA 2018, que para allá vamos todos. Que posiciona a la República Dominicana quizás en uno de los peores lugares de la última década en esa evaluación. La República Dominicana queda en matemáticas y lectura en la última posición de 79 países evaluados. La última posición. Pero también queda en la penúltima, que es donde mejor posicionado está dentro del ranking, en cuanto a ciencia se refiere. Y eso, caramba, consterna un poco porque la República Dominicana se ha visto paralizada en materia de educación, pero consterna más cuando desde 2012 se ha estado aplicando un 4%, que se supone venía para mejorar la educación y tenía planes de desarrollo de esa educación a corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo, al menos, ya deben haberse visto. Los de mediano plazo
deben estar iniciando en la proyección. Sin embargo, cuando comparamos el informe PISA 2018 o el informe PISA 2015, nos damos cuenta que en vez de avanzar, en vez de al menos estancarnos, hemos retrocedido. O sea, hay una mayor inversión, hay mayores planteles educativos, ahí se supone una mayor implementación de las tecnologías en la educación. Sin embargo, No hay contenido. en esos 3 puntos estamos dando marcha hacia atrás. No hay contenido, Entonces, dilo hay una directamente. parte, es un factor, ese daño, ese resultado que presenta PISA no es únicamente por un lado, o sea, es un fallo multifactorial. Primero, tenemos una tanda extendida que después de la 1 de la tarde no se le da el contenido adecuado a esos estudiantes que están en las escuelas utilizando los planteles, consumiendo del desayuno escolar, haciendo que esos profesores que son pagados por el Estado estén más tiempo ocupados, pero sin ningún resultado. El único resultado que puede entenderse que sale de ahí es que los padres de esos niños pueden trabajar en ese horario. Pero después de ahí, en materia educativa, no se ha visto un resultado. Tenemos más aulas, porque hemos avanzado muchísimo en la construcción de aulas. Y para eso ha sido quizás el mayor desarrollo de ese 4% que establecía la ley. Pero no tiene eso un acompañamiento en el programa para realizar, para presentar contenidos. Aquí no se estimula la investigación. Los grandes países que están en primeras posiciones ahí tienen 2 pilares o 3 pilares. Educación sobre la base de tecnologías, investigación y disciplina. Miren quién está en la primera posición, China. China hace 10 años no estaba en ese mismo lugar. China hace 10 años no se asomaba a esa primera posición. Sin embargo, hoy ocupa la primera posición y le siguen otros países asiáticos que han tenido una visión de desarrollo sobre esa base y que han desarrollado un mercado sobre eso. Estados Unidos, que es un ejemplo para nosotros, no es el mejor ejemplo en educación, pero está, creo, si mal no recuerdo, en el nivel 3. Nosotros estamos en el nivel 1 en 2 categorías y en otra de las 3 categorías evaluadas estamos por debajo del nivel 1. O sea, no cumplimos ni siquiera las expectativas. Y sale la directora, sale el ministro de Educación primero diciendo que eso mide a largo plazo, pero caramba, ya son 7 años de la aplicación de ese 4%. Ya algún resultado, aun sea mínimo, debe verse, alguna evolución. El niño que fue evaluado hoy, cuando inició el proyecto del 4% para la educación, tenía 7, 8 años apenas, porque los que fueron evaluados tenían 15 años. O sea, estaba iniciando el proceso educativo, en la primaria al menos. Entonces, no sirve de nada que usted tenga 4% destinado a eso, con otras debilidades en otras partes del sistema dominicano, que si en salud, que si en seguridad ciudadana, y lo que se supone debe ser enfocado a educación, porque uno entiende que es el principio del fin de la era que hemos estado viviendo, de desigualdad social, de ineficiencia en los servicios públicos y privados. Está ahí y se queda así como está, pese a una mayor inversión. Claro, hay mayor acceso a la educación, claro, los padres pueden trabajar, claro, la deserción escolar ha bajado, pero eso es para quedarse ahí. La calidad de lo que se enseña, ¿dónde ha quedado? ¿Cuántos idiomas saben los estudiantes que salen de básica? ¿Cuál es capaz de crearme una aplicación? Por ejemplo, en otros países de esos mismos que fueron evaluados, ocurre. Y sobre eso basan su economía y van tomando de ahí, de esas escuelas, para desarrollarlos luego en centros de investigación, en universidades especializadas. No solamente dar becas después de que sale un alumno de un colegio, un liceo, una escuela pública. También darle seguimiento, sentarlo ahí, evaluarlo y ver, bueno, estamos fallando en esto.
Pero en 3 puntos tan esenciales como lectura, matemáticas y ciencia, aún no lo sentimos. Sale por otro lado la presidenta del colegio ADP, de la ADP, de la de la Asociación de Dominicana de Profesores, Profesores. a decir que ellos habían presentado eso. Pero y las huelgas que hacen también son una retranca a ese También. desarrollo del alumno. También dijo que se podrían dejar de lado porque nosotros no estamos para estar en esa evaluación. Pero es que no entiendo, que todos los países son evaluados conforme a un estándar. Y si el estándar de PISA es uno de los que rige en el mundo, entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, ¿Cuántos países invierten el 4% de la educación? Yo te voy a decir No es un una- tema de dinero, No es de un dinero. tema de programación. Aquí se aprobó eso a vapor por cumplir con un grupo empresarial primero, que lo vistieron de sociedad civil para pedir frente al Congreso y entender y beneficiarse de ese 4% de la educación con construcciones, con pinturas, con uniformes, con libros. ¿Para qué está Educa? ¿Para qué está el Consejo Superior de Educación? ¿No es para crear programas? Entonces, ¿para qué ha servido todo lo que hemos hecho al momento? Si vamos a seguir en los últimos lugares, en las últimas posiciones, en los rankings internacionales. ¿Tú sabes para qué va a servir todo eso? Para tener siempre un motivo y una justificación de inversión y de hacer. Comparto completamente contigo la posición y creo que el mal de la educación, como el energético o el del agua en algunas comunidades, ha sido el mismo de toda la vida. Cuando se estudiaba en mi tiempo, en un plan llamado Reforma, creo que ha sido mi mejor experiencia estudiantil por las horas, por las materias, por la calidad de los profesores en la que a mí me tocó crecer en Cotuí. Era completamente distinto a lo que hoy viven nuestros hijos. Sin embargo, cuando se llegaba al nivel superior, a nivel universitario, usted veía las debilidades de los estudiantes que veníamos de los pueblos, con los estudiantes que tenían otras facilidades de centros privados de la capital o de Santiago, quizás de alguna provincia también. Este mal de contenido y de preparación que hoy nos afecta desde el punto de vista estudiantil es tan grave como desde el punto de vista de los profesores. Y lo digo porque esa evaluación nos toca a ambos sectores. Ahí se quemó todo el mundo. Ahí se quemó todo el el Estado, mundo. el estudiante y el profesor Y el también. profesor Porque no es también. solamente el estudiante. Claro. Si se quema un estudiante, está bien. Pero Pero cuando se todo. queman todos, revísese el profesor Miren, yo... y el Estado y el programa. Usted terminó. No, idea. sí, hacía la comparación porque hoy en día, y comparto con Cristian aquella sociedad civil que nos motivó a todos a pelear por un 4%, que hoy nosotros no tenemos los resultados. Tiene 7 años ese proceso. Casi 7 8. inició en el 2012. ¿Verdad? Entonces, Porque fue un pacto para que el que ganara las el elecciones ganar de las 2012 elecciones tuviera que implementar el aplicarlo. 4%. Hoy, si vamos a evaluar el 4%, está hecho de cemento, y está hecho de bloc, está hecho de butacas, excelente, porque habían sitios donde no había una escuela, habían sitios donde no teníamos el plantel escolar, pero hoy hay sitios tan abundantes de escuelas vacías, sin tecnología, sin actualización, sin profesorado, pero mucho menos sin las condiciones necesarias humanas para que los estudiantes se beneficien. Nos hemos centrado más en pelear por los uniformes, en cambiarlos, en implementar cosas que nada le suman a la preparación de las generaciones que vienen ahí. ¿Y usted sabe dónde está el mayor problema de la educación? Es que siempre vamos a tener ese desnivel en la educación privada y en la educación pública, que se manifiesta a la hora de esos muchachos terminar su preparación a nivel de secundaria para entrar a las universidades. ¿Quiénes van a tener siempre los mejores puestos laborales? Aquellos que tengan la oportunidad de tener una mejor preparación, de tener esa combinación de preparación hogar-escuela, que es donde nosotros estamos teniendo mayores dificultades. Pero peor aún, aquí hay universidades con grandes programas de becas para identificar a nuestros mejores estudiantes, pero las grandes universidades extranjeras, cuando encuentran ese potencial en nuestros estudiantes, se lo llevan a mitad de carrera, le pagan todo para que se vayan.
Y aquellos que logran irse del país y tener altas calificaciones, reciben tan buenas propuestas para quedarse por allá y dar lo mejor de sí a través de su talento, que ni siquiera eso, con los sistemas que tenemos de becas, nosotros podemos recuperar. Es que la revisión debe ser completa. Es que el mal que hoy vivimos a nivel de educación debe ser revisado desde nido, cuando entran los niños, hasta el nivel superior y de maestrías. Porque si esto no se corrige, esa brecha de preparación, de oportunidades y de alcanzar buenas posiciones siempre va a existir. Y no mire usted cuánto debe prepararse una gente que no tiene todavía edad. Después de los 30 uno no entiende nada, tiene que leer las cosas 3 veces y hasta buscar ayuda de los hijos. Pero hay que seguir en una constante preparación. Primero, para mantener el puesto que se alcanzó. Y segundo, si usted tiene el sueño de volar alto y de lograr otras metas. Aquí, como dice Cristian, hay que revisarnos a todos. El Estado falló en educación. La Asociación Dominicana de Profesores debe entrar en un proceso de revisión, porque hasta la actuación, el otro día dijo un profesor en el interior, así normal, el viernes negro debe ser libre para que uno pueda comprar y entender las ofertas. Si un profesor tiene la capacidad de pensar que el viernes negro debiera ser libre, y no solo pensarlo, expresarlo, imagínese usted cuántos de los niños de tanda extendida usted lo encuentra a las 12 del día camino a su casa, porque ni siquiera ese control podemos tener. A Dios que nos agarre confesado para donde nosotros vamos, porque aquí hay gente luchando para que este país cada día sea más ignorante, por no decir bruto. Aquí hay profesores que piensan con faltas ortográficas y eso se lo transmiten a su celular, a sus estudiantes. Y hablan. Pensar, no escribir, pensar con faltas ortográficas. Yo me acuerdo de un colega, un periodista, Juan Carlos Albelo, que un día me hacía un cuento de una reconocida comunicadora y decía eso mismo. Lo difícil es escucharla y verla porque habla con faltas ortográficas. Hermano, usted me ve leyendo todavía todos los días en voz alta para corregir, porque ese deseo de superación nace en cada quien, pero si usted no lo cultiva en niños, usted va a esperar cuando sean adultos. Esa combinación de falta de educación de hogar, de falta de familia uniparentales, de poca orientación estudiantil, es un conjunto de lo que hoy se vive en la República Dominicana con la sociedad que tenemos. Y seguimos teniendo feminicidios y seguimos teniendo tragedias y seguimos teniendo niños en las calles y haitianas que hacen lo que le da la gana y accidentes de tránsito por mala educación. Yo estoy cansada de decir aquí que yo vivo en una calle de una vía y eso da vergüenza. Que desconocimiento de derechos y deberes. Sí, eso da vergüenza que en el centro de la ciudad la gente ande en vía, en plena, camino al canal me pasó ayer. En la César Nicolás Penson, señores. Un agente decidió que él necesitaba llegar a su casa a las 5 de la mañana, 5 y algo, y se metió en vía contraria. Pero ahí mismo en la Enrique Enríquez. Entonces así no se puede. El mayor de los problemas de nosotros es de educación. Muchas de las cosas que la gente hace, la hace porque no tiene conocimiento. Habla de derechos fundamentales a una gente porque usted ve que va a estar perdido. Y de derechos humanos, porque ni siquiera para darnos ese tipo de clase nosotros estamos preparados. Esto va a haber en algún momento que irse para donde uno pueda y el último no tiene que preocuparse ni siquiera por apagar la luz porque aquí todavía tenemos los mismos problemas de energía. No tiene que preocuparse por cerrar la llave porque todavía tenemos los problemas del agua. Y de la delincuencia, olvídese, este país va a haber que dejárselo a mucha gente. A los delincuentes de cuello blanco que se pasean por las calles como si nada, sabiendo lo que hacen, y a los delincuentes que son dueños de la calle. Y hoy vine como Ulises ayer. Es más, mira, yo voy a hablen y denme café. Miren, en torno a esto sería interesante que haya incluso un panel para que cada quien exponga su versión, su posición en torno a esto. Yo digo del sector privado educa, del sector sindical, la ADP, del sector magisterial oficial, o sea, del Ministerio de Educación, porque los datos son interesantes, son reveladores. Y si bien es cierto que no es un asunto de dinero, también lo es, porque sin el dinero no se puede hacer
las cosas, las transformaciones que hay que hacer. Y se ha hecho algo, yo pienso que se ha dado un salto bastante largo, no necesario, o sea, no el necesario, se ha dado un salto bastante largo, porque justamente todo el alumno que entra a las 7:20, 7:30 y sale a las 3:40, 3:45 de la clase, tiene bastante tiempo para desarrollar un currículum. Ya ustedes lo han dicho, esto es multifactorial. Esto es multifactorial. Yo no voy a seguir opinando o lloviendo sobre mojado sobre esto. Y yo estoy de acuerdo con los postulados de Cristian y también de Ana Mercy. Ana Mercy, que ha planteado una situación más allá de la vida del estudiante. ¿Cuál es el comportamiento del ciudadano con la formación que ha recibido? Cristian, con las posiciones de cada una de los actores que no cumplen con lo suyo y que sencillamente por lo que sencillamente no se puede obtener el resultado que se debe luego de haber hecho una inversión como la que se ha hecho. Yo no tengo el porcentaje de lo que invierte, por ejemplo, los países del área, pero yo tengo un dato bastante interesante. Aparte de que quiero referirme a cuál es la situación del estudiantado, o sea, qué pasa con el estudiantado previo a llegar a ese rango de evaluación. O sea, se está evaluando el estudiante, la estudiante entre lo que era segundo y cuarto de bachillerato, lo que es hoy cuarto y sexto de bachillerato, porque es a partir de los 15 años de edad. Ese es el informe PISA, o sea, ese es el ranking que evalúa este informe, ¿no? Esta investigación, más bien. Ahora bien, ¿cuál es la situación por la que atraviesan cientos de miles de estudiantes en sus entornos? Bueno, en sus casas, sencillamente, no tienen, o sea, vamos a partir desde su casa. Señores, aquí hay hogares que no reciben luz 24 horas, pese a pagar la luz 24 horas. Yo pasaba por un centro comercial, ahora cuando venía, y decía, pero ¿por qué ese centro está totalmente apagado? Claro que tiene que estar apagado, porque aquí se paga la electricidad más cara. Entonces, la situación por la que atraviesan, como dije, cientos de miles de estudiantes es que muchas veces no tienen ni siquiera electricidad para hacer sus tareas, ni siquiera electricidad para conectar un computador, encenderlo y partiendo de que tengan el computador, hacer sus tareas e imprimir las asignaciones. ¿Y qué usted me dice del agua? ¿Y qué usted me dice de la salud? ¿Y qué usted me dice de la seguridad ciudadana? ¿Y qué usted me dice de las facilidades del transporte? Cuando un estudiante de Sabana Perdida tiene que salir de Sabana Perdida, tomar un carro, gracias a Dios que está el teleférico, tomar un carro, tomar una guagua. Imagínese usted un estudiante de Sabana Perdida que esté en el Liceo Experimental de la UAS para ponerlo en el ranking. Los trabajos que tiene que pasar para llegar ahí. O sea, todos esos factores hay que evaluarlos. Tenemos nosotros las mismas condiciones de los estudiantes con los que nos están comparando. No, claro que no. Las ciudades que mejores resultados mostraron fueron Shanghái y en ella 2 subciudades, o sea, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea del Sur, de Singapur, de Japón, de países del sudeste asiático, del este y del sudeste asiático. Algunos que otros de los países nórdicos que incluso han bajado su nivel en este sentido. Pero miren este dato. Un 44% de los estudiantes dominicanos informaron haber
sufrido acoso escolar alguna vez al mes en comparación con el 23% del promedio de los países y economías evaluadas en el informe PISA 2018. O sea, nosotros estamos en un 44% y los demás, en sentido general, en un 23% con relación a haber sufrido acoso escolar. O sea, miren la diferencia, estamos casi doblando. Además, el 77% y el 88% de los estudiantes en promedio de los demás países estuvo de acuerdo o muy de acuerdo que es bueno ayudar a los estudiantes a que no pueden defenderse. En Estados Unidos ese es el pan diario. Pero miren aquí, el 77% entiende que hay que defender al estudiantado. Estamos teniendo sistemas agresores hacia el estudiante. O sea, miren si esto es multifactorial. Lo que le hemos señalado aquí son datos muy puntuales, vivencias muy puntuales. No saben ustedes el sacrificio que significa para el padre. Señores, los colegios tradicionales tendrán que hacer sus ajustes. Porque ¿qué es lo que pasa con los colegios tradicionales? Y cuando hablo de los colegios tradicionales, hablo porque estoy viviendo la diferencia que existe entre el sistema de cogestión que tiene el Ministerio de Educación y los colegios privados en sentido general. ¿Qué es lo que pasa con los colegios privados normales? Bueno, sencillamente, como pertenecen a una clase social media baja, media alta, alta, muy alta, bueno, entonces tenemos que sobrecargar a los padres para nosotros ir más suave. ¿Qué pasa con la cogestión? En la cogestión los alumnos reciben, yo no digo que no hay que mejorar, yo pienso que hay muchas cosas que mejorar en este sistema, en esta modalidad, pero reciben todas las tareas que se le asignan, las realizan en el plantel. Son muy pocas las tareas que tienen que hacer fuera de ellos. Sin embargo, el sistema de colegios privados tradicional siguen cargando a los padres en este sentido. Tenemos nosotros que hacer de tripas corazones para, en medio de todo el ajetreo que uno tiene, también cumplir, asistir a cada uno de los hijos haciendo las tareas. Y ahí radica el éxito o no de que el estudiante pueda avanzar. Estamos de acuerdo con que no es solamente el colegio, pero no puede ser que asignaciones que tiene que realizar el alumno, fruto que tiene que dar el alumno en la escuela, en el colegio, tenga necesariamente que hacerlo en la casa. O sea, fácil. Asignaciones, así es más fácil. Así es más fácil, además pero no trabajan. Pero aparte de eso, cuando uno hace algún reclamo, casi siempre el maestro tiene la razón. Por eso es que yo digo que yo quisiera como que haya un panel de sincerización entre los actores del sistema. Ahí hay una comisión en el Ministerio de Educación que debe servir para esto, para que estos entuertos se corrijan en esa comisión. Y no se está haciendo. Este mismo informe dice que en promedio el 21% de los estudiantes de los países y economías evaluadas faltó un día a la escuela y el 48% llegó tarde al centro educativo en las 2 semanas previas a la prueba PISA. Mientras que en la República Dominicana, oigan bien, mientras que en la República Dominicana el 52% de los estudiantes faltó un día a clase y el 50% llegó tarde. ¿Cuál es la responsabilidad que estamos asumiendo los padres con eso, Ulises, y perdón que te interrumpa. Me informan ahora que nos ven y que estamos hablando del tema. En Nigua y en Jaina hay escuelas que institucionalmente hay un día libre. ¿Cómo así? Que el lunes o viernes faltan. O
sea, no hay clases. O sea, los estudiantes. Pero combinado. Amparado por la dirección de esa escuela. Yo no sé si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de ello, pero hay un día menos. Y cuando tú totalizas al año, recuerden que había un proyecto aquí en República Dominicana, 1000 por 1000. El de Melanio Paredes, cuando inició Melanio Paredes era 1000 por 1000, que se cambió cuando se formó el modelo de tanda extendida. Aquí él hablaba de 1000 horas de educación, 1000 horas de calidad, algo así. 1000 horas de docencia, 1000 horas de calidad. Pero si tú le quitas 8 horas que tiene una tanda extendida por semana, cuando tú extrapolas eso al año, ponte tú 40 semanas que se tenga de docencia de las 52 del año, o 35 o 30, no sé cuánto es el total. Calcule usted cuánto hace a final de cuentas. 30 por 8, 240 en el mejor de los casos, horas sin recibir docencias, amparado bajo la tutela de una dirección escolar. Mira, con relación a ese dato, quisiera que nos aclaren si se trata, porque en el caso del sexto de bachillerato, los centros le dan un día a la semana a los del sexto de bachillerato. Antiguo cuarto. Antiguo cuarto, para que hagan el proceso de pasantías de su las área. 60 horas que le corresponden. No, pero no son 60 horas. Es otra modalidad, o sea, porque no son 60 horas. ¿Cuántas son? Porque si es un día entero a la semana, un día puede tener, ¿cuánto? De 8 a... 8 a 4. No. El periodo de porque es de estudio 8 a 4. Es de 8 a 4. Son 8 horas diarias. Ponte tú 7 por la hora de almuerzo, recreo y demás. Exacto, 7 horas. Entonces, el Ministerio de Educación exige que dentro del currículum formativo del estudiante haya ese espacio para que los estudiantes vayan a hacer pasantía a una empresa. Hay de contabilidad, hay de logística, hay de informática, dependiendo el área que sea. Entonces sería bueno precisar si esos centros es solamente para esos estudiantes no es solamente para eso, ¿no? o para todos. Porque si es para todos, el Ministerio de Educación tiene que intervenir esas escuelas. Porque no es posible que un muchacho de tercero, segundo, primero de bachillerato esté pasándose un día, o sea, se le está dando 3 días libres a la semana. Exacto, con el fin de semana. Con el fin de semana. Hay otra modalidad, por ejemplo. Y si hay un feriado, imagínate tú que el lunes sea feriado y el viernes. O un claustro. Y el viernes ya se perdió. Por ejemplo, el asunto de que hay colegios que no ponen tarea los viernes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Lo que pasa si la mayor parte del tiempo libre que puede tener un estudiante es el fin de semana. Hay una teoría de enseñanza. ¿Qué tus hijos, Uli? Temprano. Hay una teoría. Temprano. El más grande está en tercero. Cuando usted llegue como a sexto, la cantidad de libros que le van a poner a ese niño va a ser insostenible para usted. Pero al final de año, cuando usted haga la evaluación, ni siquiera los profesores se inmutan en ponerle una tarea por los libros que le ponen. Hay una teoría de enseñanza ahora que habla de que el estudiante, el alumno, necesita una menor carga. Le da un espacio, le dan digamos un espacio de ocio. Pero eso es la tanda extendida. No, pero precisamente que hay un tema, la tanda extendida, recuerden, son 8 horas de educación. Entonces, le dejan tarea, en la tanda extendida acostumbran a no dejar tarea, porque ya agotan ese tiempo en la misma. O sea, no es que no dejan tareas, sino que la hacen ahí mismo. Que las hacen en el mismo plantel. Entonces, en el caso de los colegios, que tienen otra modalidad por el tiempo más corto que tienen, algunos hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, según el nivel educativo, sí dejan tareas, sí parte de la culpa o parte de la responsabilidad recae sobre el padre, pero es porque necesita de un modelo complementario. O sea, ese tiempo que no tiene en el aula, también necesita de ser complementado para estar, digamos que a la par con el que sale de una escuela pública. Que en estos momentos la diferencia entre escuela pública y colegios es mínima, Bueno, finalmente... Así no tendremos un buen futuro, así las brechas siempre van a seguir. Finalmente compartir que alrededor del 81% de los estudiantes dominicanos
según la OCDE, el 74, ¿no? Y estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que su profesor muestra placer en la enseñanza. O sea, yo creo que ahí nosotros vamos subiendo. Y ojo, Ulises, Ujú. Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, lógicamente el último de ellos, Panamá, ¿cuál más logro ver aquí brevemente? Estuvieron en la evaluación. O sea, dentro de los países de Latinoamérica, para poder compararnos, si quieren compararse con países de Latinoamérica, estuvieron todos ellos y quedamos por debajo también de todos ellos. Yo creo que aquí hay muchas cosas que ver, que evaluar y que superar. Ojalá esto pueda servir para nosotros avanzar y que este 4% pueda dársele mejor uso. Un país sin educación, el futuro lamentablemente sería sin color. Y usted sabe que cuando usted hablaba de la cuestión de la doble vía, del abordo de una vía contraria, yo decía que eso, lejos de exigírsele al sistema educativo, yo creo que sí, que hay que exigírselo. ¿Por qué? Porque aquí había una asignatura que se llamaba moral y cívica. Sí. Entonces, en esa materia a ustedes le enseñaban lo que era el comportamiento ciudadano. A ustedes les enseñaban cuál era la actitud que usted tenía que tomar para con los demás en las calles. Entonces, eso sí es parte de la formación. Pues yo no sé de quién fue la genial idea de que la asignatura de moral y cívica aquí había que eliminarla. Pues la eliminaron. Mire el resultado que estamos teniendo. Es que señores, óigame. Se eliminó justamente con intención, porque que me demuestre a mí la clase política que tiene intención de que este pueblo sea educado, de que este pueblo conozca sus deberes y derechos. Aquí no hay esa intención. Aquí debieran estar dando una materia de la Constitución, porque eso es un tema que hoy nosotros tenemos, pero por ejemplo, no le damos ese valor. El sistema de plan de reforma, fuera de las materias principales, y yo aprendí muchísimo de educación para el hogar. pero mire, Y aquí pregúntele a un adolescente de ahora si le dan educación para el hogar. Y siempre me quejé que dentro del sistema de ayuda que teníamos en las casas, con el que crecimos, a mi mamá una vez se le ocurrió de que ya ustedes están grandes, una semana a la casa y una a la cocina. Y tú sabes lo que yo peleé porque eso chocaba con mi voleibol. Y lo que hoy yo le agradezco, el desenvolvimiento que tengo, combinado con la educación para el hogar. En mi tiempo, todas las muchachitas sabíamos bordar y tejer. Y hoy en día, ¿quién habla de actividades manuales para esa generación que viene subiendo, que no sea lo digital, que no sea una tableta, que no sea un celular? Pero eso no es malo o bueno, porque el mundo evoluciona hacia lo digital. No, el problema yo es no te que, digo que no, porque hay muchas se cosas. vaya por la borda. O sea, si tú te vas a enfocar en lo digital, créame una aplicación. Yo no te digo que no, porque yo hoy, diséñame una página de lo web. que yo aprendí, Investígame el ocio que tú tienes con tu amiguito mientras exacto, hablas. Créame una aplicación en la que me sirva, por ejemplo, para saber cuándo el vehículo necesita combustible de otro tipo. Por poner un ejemplo, algo sencillo. Tú me preguntas hoy y me dices que haga una puntada de bordado a mano, yo no voy a saber hacértela. O quizás no lo recuerde, o quizás perdí habilidad por mi edad, pero pídeme que te haga un bordado digital. Y en 2 segundos, no solamente quizás voy a saber manejarte la máquina, puedo hacértelo a nivel de una computadora. Es que si tú tienes el conocimiento previo de cómo era antes, vas a tener la ilusión de seguir avanzando en temas importantes, pero aquí no hay nada de eso. Mientras sigamos teniendo... Los jóvenes o mis compañeros de promoción, que cumplimos eso de ya casi 30 años en el 20, le daban algo que era como con madera. Manualidades. No, era nosotros. Tallado en madera. Ajá, nosotros se llamaba educación para el hogar, no recuerdo cómo. Actividades artísticas. Actividades artísticas que eran era manualidades. Mecánica, madera, saber cómo quitar una goma y una serie de cosas. Ahora pagamos una educación más cara. La inversión es el doble. Los uniformes, los libros, todo lo que tú tienes que darle a un hijo para esa merienda, ese seguimiento y todo ese tipo de cosas. Y a los muchachos no le enseñan nada. Ahora, mientras sigamos teniendo las cosas como van, el 4% ha servido para postular ministros a presidentes, para que el empresariado se nutra
para que el empresariado dominicano se nutra de la alimentación escolar, de la edición de libros con los contenidos que le da su gana, y para que en la Asociación Dominicana de Profesores crezca, por un lado, la cooperativa de maestros y por otro lado, para utilizar esa plaza con intenciones políticas o con intenciones de atacar o beneficiarse del gobierno. Si no, pregúnteselo a Eduardo Hidalgo. Mira, Y hay más para allá de Eduardo. entre otros. Miren, esto de moral y cívica, esta asignatura pudiera estar orientando a la gente en torno a la Constitución. Y con ello, valores patrios, valores civiles, valores ciudadanos y demás hierbas aromáticas. La ley o el código de trabajo, la educación sexual, la educación vial, entre otras cosas. Claro. Entre otras cosas. O sea, yo le estoy hablando de temas muy puntuales que tienen que ver con la vida diaria del ser humano, que tienen que ver con el accionar diario de la gente. Educación alimentaria, por ejemplo. Educación alimentaria. Eso es otra. Tú puedes decir, bueno, eso lo pueden ver en ciencias naturales. Eso no lo vemos en ciencias naturales. En ciencias, por ejemplo, hábitos de higiene. ¿Cuántas veces no veíamos pasar al supervisor o encargado de disciplina, como antes se le llamaba, en las escuelas públicas? Y registrarte que tú estuviera bien aseado, que tuviera tus uñas cortas, que tuviera tu pelo recortado, que tuviera tus orejas bien limpias, tus zapatos bien ordenados, tu uniforme en su puesto. O sea, eso se ha perdido. Y eso no era un conocimiento tangible, pero creaba cultura. Y bueno, yo digo que sí es tangible. Esa era la mejor, que sí es tangible. ¿Tú sabes por qué? Eso era la mejor combinación, o sea, esa materia con lo que tú recibías en tu casa. Claro. O nosotros no nos criamos. Si hay una habilidad que yo desarrollé de niña, fue interpretar miradas. Porque con la mirada y me decían, siéntate. Claro, yo era una niña... ¿Me dieron otra vez? Sí, a eso mismo. Pero yo todavía recuerdo que estando ya grande con hijos, yo le decía a mi mamá, ya no me mire así, que yo crecí, porque una mirada me decía, siéntate, cállese, acuéstese, entre, vaya, bañes, todo con una mirada. Mira a un muchachito mal ahora o mira a un muchachito para que entienda lo que tú le estás diciendo. Es un maltrato. Y si no es un maltrato, te dice, alante de la vecina o alante de la comadre. ¿Y por qué tú me miras así? Preguntas y nosotros teníamos... Si no te dicen, ya yo escuché. O ya yo sé. No había mejor golpe, mejor entendimiento que un tapaboca con la mano al revés a los muchachitos rebeldes. Denle un tapaboca a un hijo suyo ahora, que eso es maltrato. Y yo entiendo que quizás aquí hay mucha gente que no solamente tapaboca, debieron darle pela con una vara de tamarindo. Vamos a pasar con los periódicos en este día. Ay, sí, que este día está como romanticón con esta lluvia y uno no puede estar peleando por la mañana. El matutino Listín Diario de la fecha en portada. César el abusador confiesa que está en Colombia desde octubre. Ay, pues se cayó la teoría. Ay, no, César, no desmienta así a nuestras autoridades. Pero ese fue el viernes. Que no, que tiene un mes. En las semanas que ha estado en Colombia se dedicó al negocio de la explotación sexual, una de las formas de conseguir más lucro, dijo el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. ¡Recojan la rueda de prensa! En Barranquilla sobrevivió un atentado contra su vida por parte de un grupo de sicarios ocurrido entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre. Y esa lancha que salió ayer. El narco ha podido conversar con sus familiares y sus abogados desde que fue detenido el lunes en Cartagena y es inminente su traslado a Estados Unidos. La foto principal del diario ABC la trae el Listín Diario en portada, dice Reyes de España entregan premio Luca de Tena al empresario Pepín Corripio. El empresario José Luis Corripio, cuando recibió el premio Luca de Tena de los Reyes de España Felipe VI y Leticia, en presencia de la presidenta de ABC, Catalina Luca de Tena, por su labor de toda la vida en la comunicación. Corripio dijo en el acto que los principios inmutables que define el buen periodismo son libertad, independencia, honestidad y respeto a la verdad. Embajadora de Estados Unidos dice la captura es un logro importante. La embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin
Bernstein ha considerado la captura del narco dominicano César Emilio Peralta, César el Abusador, como un logro importante para todos, destacando que este resultado constituye el inicio de una colaboración en conjunto para atacar ese flagelo del narcotráfico, mientras prefirió no establecer fecha precisa para el paso hacia la extradición del capo desde Colombia. Educa lamenta el bajo nivel de estudiantes de República Dominicana en las pruebas PISA. Informe justifica el juicio político contra Donald Trump. El editorial la tomadura de pelo del abusador. Hasta este viernes, Junta Central Electoral extiende plazo para las candidaturas municipales. Y en la vida de los centenarios aconseja a las mujeres no permanecer al lado de los hombres celosos. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario cargado en este día. Veamos ahora qué tiene. El periódico Hoy. David Ortiz y Manny Ramírez electos al Salón de la Fama de Boston. La ceremonia será el 30 de abril de 2020. Municipio Fantasma, diálogo con Jacqueline Peña, alcaldesa de Esperanza. Frustración, persiste rezago educativo, persiste la deficiencia de la educación dominicana. El 75.5% de los estudiantes que se examinó en las pruebas PISA 2018 obtuvo un bajo rendimiento en lecturas, matemáticas y ciencias. En el país, Agricultura entrega 141 salas de ordeño, niegan validez a cartas constancias, lluvias moderadas y débiles en regiones. En Vivir, decoración es clave en la Navidad. Pepín recibe de manos de Rey Felipe premio de periodismo Luca de Tena. En el mundo, demócratas acorralan al presidente Donald Trump. Gasoducto mejorará la economía de Rusia. China comprará a Rusia gran cantidad de gas natural. Con 29.354 agentes, la policía inicia operativo Navidad Tranquila. Yo me pregunto, ¿y de dónde salen toda esa gente? De un día para otro. ¿O no están en la calle siempre? ¿Cómo es el asunto? Junta Central Electoral amplía plazo para depositar candidaturas a puestos municipales. El abusador iría directamente de Colombia a Estados Unidos. La información que tiene el periódico Hoy en este miércoles 4 de diciembre. El periódico Diario Libre de la Fecha nos presenta en su información de espectáculo al conjunto Quisqueya, que es una tradición por más de 40 años en la música navideña. Ahora lo componen Elías Santana, Javis Victoria, Chucky Acosta y Adid Melken. Dice que cuando arrancamos creían que éramos boricuas, yo era uno de ellos. ¿Cómo es? Yo pensaba que los integrantes del conjunto Quisqueya eran boricuas. Porque ellos nada más venían en diciembre. Exacto, ¿no? Y ellos estaban establecidos Ay. en Puerto Rico. Con 26,000 agentes, la PN garantiza una Navidad tranquila. El programa arranca hoy hasta el Día de Reyes y servirá para proteger a los ciudadanos que recibirán el doble sueldo de Navidad. Productores de cerdos al grito por las importaciones tienen más de 10,000 en granjas. Se reúnen hoy con el ministro de Agricultura. JCE amplía hasta el viernes inscripciones de candidaturas y la foto principal presenta a César el Abusador. Se lo llevarán a Estados Unidos. Esto lo confirmó la Cancillería ayer a través de Miguel Vargas Maldonado, que junto a autoridades colombianas dieron como un hecho que el presunto narcotraficante César Emilio Peralta, dice Ramón Emilio ahí, es César Emilio. El abusador será extraditado desde Colombia a los Estados Unidos, donde también enfrentará cargos por tráfico de drogas hacia territorio norteamericano y lavado de activos. En un informe o en una información bastante importante, ahí está Viva, dice actívate y recibe más gigas de alta velocidad, 5 veces más internet de por vida. Solamente te lo puede dar Viva, la telefónica que está siempre a tu lado. Pasamos entonces al periódico El Día. Colombia decide entregar a Estados Unidos a César el Abusador. Comandante policial revela llegó a Cartagena el viernes en yate de lujo y se dedicó a encuentros con prostitutas y muchas reuniones. No entiendo.
Uno hace un mes, dice él que llegó hace un mes y otro dice que llegó el viernes. Navidad con alguna discapacidad, la alegría del ambiente inclusivo es la foto principal del matutino El Día. Rehabilitación realizó jornadas de sensibilización en la Plaza Galería 360 con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Partidos con retrasos en lo municipal, Junta Central Electoral le extendió plazo para porque mayoría no completó boletas. Falta gente. En sumario, Fuerzas Armadas gradúa 43,000 en las vocacionales. Cumbre climática, cambios, temperatura, reta planetario. Y prueba PISA desnuda la educación de República Dominicana. El ministerio lo asume como compromiso para mejoras. Estas son las principales informaciones del matutino El Día. Veamos qué tiene. El periódico El Caribe, el BID, tiene proyectos aprobados para República Dominicana por 1.800 millones de dólares. Pero no por eso hay que tomarlo, No por eso hay que tomarlo. Miren Argentina. Diría Santa. Miren Argentina. Estudiantes de República Dominicana con peores desempeños en la prueba PISA. Diario ABC premia a Pepín Corripio. La Junta Central Electoral amplía el plazo a los partidos para sus candidaturas. Plantean 15 proyectos de desarrollo en la región norte. Además, confirma entregará a Estados Unidos a César el Abusador, eso lo hace Colombia, mientras se va el 2019 y la OISOE no entrega 13 de 56 hospitales. 13 de 56. Es la información que tiene el periódico El Caribe en este día. Pasamos con El Nuevo Diario. El Nuevo Diario de la fecha dice: Canciller Vargas confirma extradición directa del capo César Emilio Peralta a Estados Unidos tras ser detenido en Colombia, confirmó ayer el canciller Miguel Vargas. El embajador estadounidense en el país, Robin Breinstein, calificó la captura como un logro importante y el inicio de una colaboración conjunta contra el narcotráfico. En su foto principal, el rey Felipe VI galardona a José Luis Corripio Estrada en España, quien recibió el premio Luca de Tena. En las nacionales, el PRM consulta a un especialista sobre voto automatizado, depositará en la Junta Central sus recomendaciones. En las económicas, el Popular anuncia tasas fijas desde 6.50% para compra de vehículos en Autoferia. Más de 29,000 agentes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el operativo Navidad Tranquila 2019-2020. El MINER, Revolución Educativa, no llegó a alumnos, fracasaron en informe de PISA. Y Donald Trump dice que informe de Cámara Baja haya pruebas abrumadoras de negligencia presidente de Estados Unidos con alta tasa de rechazo. Nos vamos a la pausa de esta manera. Amplíen estas informaciones en El Nuevo Diario físico y digital. Cuando retornemos, las noticias del país, del mundo, los deportes, la entrevista central, el estado del tiempo y mucho más. Quédese con nosotros. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.